Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Como siempre, augurando para ustedes y sus familias la bendición del Señor. Otro fin de semana y en él a veces compartimos situaciones que nos preocupan, ¿no? Ha habido como una especie de de situaciones bien complicadas en el sentido de que mucha gente anda con un pavor impresionante con el tema de la vacuna, que ya en este país al menos se va haciendo posible y viable para muchos sectores. Sin embargo, hay muchos miedos inculcados a través de esta infodemia, de todas estas informaciones a veces que pretenden confundir y dañar el carácter benévolo de la vacuna para toda la población, ¿no? Es algo a lo que yo llamo la atención, consultar con los médicos, hablar con los profesionales, no dejarnos enredar de situaciones que puedan confundirnos y que puedan llevarnos a situaciones, a tomar decisiones más por prevenciones y por comentarios de redes sociales que son tantos y tan diversos que a veces hay que confiar en Dios y hay que irnos en una línea seria por la parte médica para creer en ella y para confiarnos en ella. Así que en ese sentido les invito a que estemos muy aterrizados y cerremos los oídos y cerremos los WhatsApp a una cantidad de informaciones que lo que hacen es sembrar pánico y confusión, ¿no? Y lo que queremos nosotros en el fondo es eso, ser sembradores de esperanza, ¿no? Cultivar un mundo que a pesar de todas sus dificultades está siempre buscando tratar de construirse lo mejor, ¿no? Un gran abrazo para todos los que hoy se conectan con nosotros. Miren, hoy tenemos una semilla agustiniana muy interesante, muy bella, porque me parece que nos conecta con lo propio y con lo común, y nos lleva a una reflexión muy interesante sobre la fraternidad, sobre el sentir que tenemos los unos por los otros y del uso responsable y racional de los bienes de que disponemos, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto de Agustín tomado de un comentario a los Salmos que me parece que es verdaderamente impresionante y seguro, como todos los textos, nos va a conectar un poco con alguna realidad personal o del entorno en el que nos encontramos. Dice el texto, dice la Escritura, había en ellos una sola alma y un solo corazón en Dios. Ya partimos de entrada. En la primitiva comunidad, en los primeros cristianos, había en ellos una sola alma y un solo corazón en Dios. Estaban conectados en Dios, fuente absolutamente de todo. Muchos, para no hacer un lugar a Dios, buscan, aman sus cosas, se gozan de su propio poder, anhelan su interés. El que quiere hacer un lugar para el Señor no debe alegrarse de su propio bien solamente, sino del bien común. Los primeros cristianos hicieron comunes sus cosas propias. ¿Por ventura perdieron lo propio? Si hubieran poseído lo suyo y cada uno hubiera tenido lo propio, esto es bien interesante, solo tendrían lo que cada uno tenía. Pero al hacer común lo que era particular, también las cosas de los demás se hicieron de él. Atienda vuestra caridad. De las cosas que cada uno posee, o sea, de las cosas que yo considero mías, intocables, que nadie me las puede tocar, nadie puede acercarse a ellas sin que corra el peligro de que lo amenace. Desde las cosas que cada uno posee, dimanan las riñas, las enemistades, las discordias, las guerras entre los hombres, los alborotos, las mutuas disensiones, los escándalos, los pecados, las iniquidades y los homicidios.
¿De qué cosas? De las que cada uno posee en particular, cuando me he hecho y me he creído dueño de todas las cosas. ¿No? Continuamos el texto. ¿Acaso litigamos por las cosas que poseemos en común? Esto es muy interesante. ¿Acaso litigamos por las cosas que poseemos en común? Usamos del aire en común. Al sol le vemos todos y todos nos beneficiamos de él. Luego, bienaventurados los que hacen un lugar al Señor de tal modo que no se alegran del suyo particular. El que decía, si entrar en el tabernáculo de mi casa, señalaba este lugar. Era propio, pero sabía que por este lugar particular, él mismo obstaculizaba o impedía hacer lugar al Señor y por eso conmemora las cosas que le pertenecían. Las cosas que le pertenecían. No entraré, dice, en el tabernáculo de mi casa hasta que encuentre. ¿Hasta que encuentre qué? ¿Acaso cuando encuentre un lugar para el Señor, entrarás en tu tabernáculo? ¿O más bien no será tu mismo tabernáculo, aquel en donde encuentre el lugar para el Señor? ¿Por qué? Porque tú serás este lugar del Señor y también serás uno con aquellos que sean lugar del Señor. Ser uno con los que tienen al Señor como el lugar donde habitar en el Señor. Es bien interesante, vamos a escuchar el comentario porque no tiene nada que ver con una visión romántica de un rechazo a los bienes como tal, sino de qué dirección damos a ellos y de qué lugar damos a Dios también y de qué significado tiene esto del tabernáculo. Vamos a profundizar en eso. Digamos que es un bello texto el que tocamos hoy sobre el bien común relativo a las cosas comunes, un poco en consonancia con lo que trataba esta semana el tema de la avaricia, ¿no? El tema de la avaricia como la persona que está poseída solo por lo propio, que impone lo particular por encima del bien común, que lo único que piensa es en sí mismo y acumular para sí mismo, y a veces ni siquiera para disfrutar y para beneficiarse, sino por el solo hecho enfermo de acumular y de tener y de estar enfermo por las cosas, ¿no? Enfermo por las cosas. Esa es la avaricia, ¿no? Que se deja orientar más por el gusto propio que por el sentir y la necesidad común. La comunidad es la forma más palpable en la cual Agustín puede entender que la caridad es el amor por lo común. Y ayer decíamos que la caridad era ese amor especial que me llevaba a amar al otro en Dios, a quererlo, a respetarlo, ¿no? Y pone un ejemplo, como el aire, como el agua, están para todos, es un bien común de todos. Y que hoy precisamente muchas de las críticas que se hacen apuntan a que esos bienes comunes como el aire, como el sol, como el oxígeno, como todas las cosas que nos pertenecen comunes, cuántas veces son atropelladas por intereses muy particulares y deterioran ese bien común. Es lo que llamamos toda la contaminación ambiental, todo el deterioro, toda la emisión de gases, toda esta cosa que perjudica y que deteriora el bien común, el aire común que respiramos. Esto es una crítica interesantísima también a que tenemos cosas comunes, ¿no? Más en concreto, podemos hablar eso, del deterioro del planeta, que es la casa común, como nos dice el Papa Francisco. Entonces, en la medida que lo común se hace
propiedad de unos pocos, millones quedan despojados de ese derecho natural. O sea, lo que es común, algunos han querido volverlo particular, ¿no? Un texto no solo aplicable al escenario espiritual, sino de innegable valor social. El segundo punto es muy interesante. Tiene que ver con el tema del lugar del tabernáculo. Me parece que está conectado, pero llama la atención sobre dónde se encuentra ese escenario común para los creyentes. Y ese espacio común donde nos encontramos los creyentes. Debe haber un espacio reservado, un espacio de presencia en el cual el ser humano se colma a sí mismo. El lugar del Señor es el que cada uno hace fuera de sí mismo porque no es propio. El Señor es el lugar común, como lo es el sol, como lo es el aire. Entonces no pertenece a ninguno, ¿no? El templo no es de nadie, el oratorio no es de nadie. Y sin embargo es un lugar común. Allí podemos disfrutarlo todos. Esto nos hermana y nos pone en una línea solidaria. El tabernáculo, el lugar donde habita el Señor y donde habitamos en el Señor, es el que cada uno le da en su corazón. Pero de alguna manera lo que va señalando Agustín es que muchas veces le hemos dado ese tabernáculo, ese lugar sagrado del corazón, se lo hemos dado a nuestras propias apetencias, gustos, ambiciones, avaricia, a las cosas, y hemos dejado de darle importancia a las cosas que lo tienen. En primer lugar, no le hemos dado ese lugar a Dios como lugar común donde todos nos podemos encontrar y donde cada uno ha enfatizado su bien particular sobre el bien común y donde cada uno no es capaz de compartir con el otro en sus necesidades. De hecho, Agustín dejaba al inicio de la reflexión algo bien interesante, es decir, hey, cuando ponemos las cosas en común, ya no solamente tengo las cosas mías, también tengo lo de los otros. Cuando ponemos en el bien común los talentos, las cualidades, ya no solamente tengo lo mío, puedo aprovechar los dones y talentos de los demás. Por eso hablamos de un bien común, que todos construimos el bien común desde la disponibilidad que tenemos de poner el bien particular, de hacer lo posible. Entonces yo creo que es un llamado muy interesante que hace Agustín hoy para mirar un poco ese tema del bien común, de las cosas particulares, dice él. Cuando tenemos el corazón prensado a ellas, nacen las discordias, las riñas, las divisiones, los enfrentamientos, las agresiones. Cuando todo lo consideramos propio, esta semana lo recordábamos en otra semilla, cuando no disfrutamos de las cosas, sino que cuando las consideramos nuestras, mías, a veces me pego de tal manera a ellas que ni siquiera las disfruto, que debo estar permanentemente siempre tratando de revisar eso. No, aquí somos pasajeros, todos somos de paso, aquí lo que tenemos lo vivimos aquí, por eso lo que tenemos lo disfrutamos aquí, lo hacemos posible aquí, de una manera buena para todos, pero sabemos que no le podemos dar el corazón a esto porque esto no es objeto de felicidad, son objetos de uso, ¿no? Entonces disfrutar de lo que tenemos y disfrutarlo de una manera tranquila, de saber que están aquí mientras nosotros estamos acá, de saber que estamos también para hacerlos posible a los otros. Entonces pidámosle a Dios pues que nos ayude siempre y en cada momento a tener en cuenta de que los bienes que puso el Señor fueron para el bien de todos, para el bien común de todos. De todas maneras, pidámosle al Señor que sigamos avanzando entonces en este camino cuaresmal. Una gran bendición para cada uno de ustedes. Mario, un gran abrazo para ti, para Aide, que espero que esté en franca recuperación. María de la Rosa, querida María, un gran abrazo, Rosita. Y para todos aquellos que hoy están aquí conectados con esta semilla agustiniana,
Nos vemos si Dios nos presta la vida a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. A Eva Abad, un gran abrazo para ti, Eva, para tu grupo de trabajo, para tu familia en el Perú. Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Un excelente día para todos y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.